procesal del trabajo 1. Nos habíamos quedado en la diapositiva número 17, a comenzar precisamente el tema de la jurisdicción privativa de trabajo. Y vamos a dar inicio el día de hoy cuando tenemos 172 estudiantes dentro de la sala virtual. Esperemos que los casi poquito más de 100 que faltan de repente ingresan el día de hoy. Muy bien, no sé si ha habido alguna duda relacionada con los temas vistos con anterioridad al día de hoy para que pudiéramos aprovechar a resolverla antes de introducirnos a este nuevo tema. Y si no, pues lo estaríamos viendo posteriormente conforme el desarrollo de la clase, si alguien desea intervenir, preguntar, para que interactuemos y podamos discutir. Les vuelvo a recordar que es importante leer el protocolo de San Salvador, el protocolo anexo a la Convención Americana de Derechos Humanos, el protocolo de San Salvador, porque vamos a empezar a abordarlo ya en cuanto empecemos a ver el juicio ordinario en un par de clases seguramente, ya a partir del lunes de la semana siguiente. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. Le saluda José Donado. ¿Cómo no? Adelante, José, dígame. Sí, licenciado, perdone, fíjese que yo tuve mi emergencia el día sábado y por estar en esta situación no pude hacer el simulacro de examen. Entonces, cuando ya lo vi, eran las 7 de la noche, ¿verdad, licenciado? Quería ver qué posibilidades hay de poder hacerlo nuevamente de los puntos y hacer el trabajo, poderlo entregar. Bueno, lo que pasa es que ese es un simulacro de examen para enseñarlos a usar la plataforma de Classroom para cuando vengan ya los parciales. Es decir, era sobre todo pensando en que alguien no estuviera habituado a usar el Classroom para poder cargar la prueba, completarla y devolverla. Para eso fue un entrenamiento en realidad, un simulacro, como bien se dice. Teníamos el temor de que muchos no pudieran usar la plataforma y queremos evitar que cuando llegue el día del examen, esto vaya a generar un problema para los que no puedan usarla y terminen perdiendo el examen, porque lo que ocurre es que aquí la plataforma se programa para que el examen esté disponible a una hora y a esa hora hay que entrar, y se cierra en la hora en que se señala dentro de las instrucciones, y si el estudiante no ha devuelto el examen antes de la hora que se cierre, ya no lo puede devolver. Entonces, por esa razón es que se hizo el simulacro. Miraremos si hacemos otro. Lo que sí les queremos rogar es que estén pendientes porque, según me dijo el licenciado Alcántara, muchos no entraron, ni siquiera contestaron. Muchas gracias, licenciado. Fíjese de que incluso dice que tiene una ponderación de 30 puntos en la nota ahí del examen virtual. Pero sí, porque ese es el simulacro. Tiene que ser como que fuera un examen, pues, pero no tiene ponderación. No vale puntos, pero la motivación, por eso estoy explicando, era entrenarlos, porque si no después no van a poder hacerlo ya en la realidad. Eso tenía que ser como que se trataba de una prueba, por eso se dijo que era un simulacro, ¿verdad? Pero no, en este momento no podemos ponderar ningún tipo de prueba, y menos con ese porcentaje. Esto era un simulacro. Yo lo que les quiero rogar, jóvenes, es que, miren, ya empezó el semestre, tenemos que estar atentos porque esto es a través de la plataforma. Entonces nosotros usamos el conducto de Classroom para estarnos comunicando con ustedes, por eso los agregamos ahí dentro de un aula virtual. Entonces, por favor, estén pendientes, vamos a ver qué día podemos hacer otro simulacro igual, especialmente para los que nunca aparecen, porque según lo que tengo entendido, faltaron muchos que ni siquiera contestaron el correo. Ese tal vez no es el caso suyo, por lo que usted me expone, pero y los demás que faltaron no les sé decir. Aquí, por ejemplo, en este momento faltan casi 100 estudiantes de los que están asignados en esta sección en este momento y estamos en clase. Y en el simulacro, no sé, según tengo entendido, faltaron las 2/3 partes casi. Entonces, eso sí es preocupante, ¿verdad? Porque tenemos que estar pendientes. Yo entiendo que algunos tengan limitaciones de internet, de que no pueden pagar una tarjeta de internet, que se los consume el internet con el uso de la cátedra, y entiendo esa problemática, pero no son todos. No son todos. Por cierto, que aunque no fueran todos, ¿verdad? Por supuesto, tendríamos que buscar resolverlo. La universidad tendría que estar creando por lo menos una iniciativa de ley para proponerla ante el Congreso, aprovechando que tenemos iniciativa para que el internet se convierta en un bien público y que obligue para las casas de estudios a las telefónicas a proporcionarlo casi gratuito para efectos docentes. Pero
¿No se le ha ocurrido a alguien todavía aquí en la universidad utilizar esa iniciativa de ley para eso, ¿verdad? Pero esa sería una forma de resolverlo. Si no, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos también para darle dinero a cada estudiante para que pague su internet? Eso sería más difícil. Mejor convirtamos el internet en un bien público, como ya se hizo en otros ordenamientos, y obliguemos a que las telefónicas de todo lo que ganan, por lo menos algo den gratuito para fines puramente didácticos, pues, y tratar de llevar adelante la educación superior con quienes no pueden pagar el servicio de internet, que deben de ser bastante. Pero aquí yo no creo que todos los que no entran a clase no tengan internet. Lo que ocurre es que seguimos con el mismo nivel de irresponsabilidad, y tengo que decir lo que tenemos en la presencialidad. En la presencialidad yo tuve secciones de 500 estudiantes y nunca vi más en las clases de 180, 90, los parados ahí, y solo miraba aparecer a los 500 posiblemente el día de los parciales. Entonces quiere decir que también ha habido cierto nivel de desidia para las responsabilidades académicas. Vamos a hablar con el licenciado Alcántara para que vuelva a convocar un nuevo simulacro, y les ruego que todos estén pendientes, especialmente los que no lo pudieron aprovechar, para que terminemos de aprender a utilizar la plataforma de Classroom, que es la que nos sirve a nosotros para llevar el examen hasta sus manos y que ustedes lo puedan devolver, lo responden y lo devuelven. Esa es la plataforma, la mejor plataforma, y está disponible para todos, no tiene ningún costo, ahí podemos entrar sin problemas, lo cual nos ahorramos bastantes dolores de cabeza si intentamos usar otra. De acuerdo, licenciado, muchas gracias. Para servirle, don Esdra Carías, ¿usted levantó la mano? Sí, licenciado, disculpe la interrupción. No tenga pena. Usted me hizo la prueba y me mandó el resultado y todo. Tengo, no sé si la digo, creo que me fue mal. Tengo 21 de 30, y lo que me surge la duda es que si habían algunas preguntas que eran muy específicas, no sé si así son sus exámenes. Recuerdo dijo que no apuntáramos, no sé si graba las clases para volverlas a ver y apuntar definiciones o tema específicamente como lo dicen las clases. No, mire, vuelvo a repetir, esto es un simulacro. Los exámenes no los podemos mandar nosotros así de completar todos, porque entonces eso no lo califica la plataforma. Nosotros tenemos que un mecanismo que la plataforma califique de automático. Cuando ustedes mandan el resultado, a los 5 minutos la plataforma ya calificó y nos manda todas las notas. Entonces nosotros usamos, por virtud de las cuales la plataforma puede saber cuál es la respuesta correcta y la plataforma califica. Por eso es que esto que se les envió es un simulacro. Esto no tiene nada que ver con lo que vamos a preguntar en el examen. Está bien, gracias. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, empecemos con el tema de la jurisdicción privativa de trabajo. Como ya lo sabemos, porque esto lo vemos desde que entramos a la facultad en aquel famoso curso de introducción al estudio del derecho, la jurisdicción es la facultad de juzgar, ¿verdad? Es la facultad de juzgar que delega el Estado en quienes son los responsables de la impartición de la justicia. Esa es la jurisdicción, la facultad de juzgar delegada por el Estado en quienes juzgan. Eso se llama jurisdicción. Ahora bien, ¿por qué la jurisdicción de trabajo es privativa? ¿De dónde viene ese término privativo para tratar de justificar que en el ámbito laboral la jurisdicción tenga ese nombre, ¿verdad? Privativo. Lo que quiere decir es que la jurisdicción en el ámbito del derecho del trabajo es privativa porque es exclusiva. Esa potestad que el Estado delega en el juez de trabajo, que es quien juzga en el ámbito de la jurisdicción laboral, es privativa porque es exclusivamente para juzgar en el ámbito del derecho procesal del trabajo. A eso se refiere. No le está delegando la facultad de juzgar para que juzgue en otro ámbito, sino para que lo haga dentro del ámbito del derecho procesal del trabajo. Esto siempre, desde que se puso en vigencia el Código de Trabajo el 1 de mayo de 1947, durante el gobierno del doctor Juan José Arévalo, ese fue el carácter que se le dio a la jurisdicción. Lamentablemente, durante muchos años, la jurisdicción no fue privativa, porque muchos de los juzgados que conocían en materia laboral también conocían en otras materias. Hubo una temporada en que hubo juzgados que conocían penal, civil, laboral, hasta económico, coactivo y familia junto. Esos eran juzgados en donde no había jurisdicción privativa, evidentemente, porque el juez juzgaba de todo. Ya no era exclusiva la jurisdicción. Poco a poco
fuimos llegando hasta respetar verdaderamente el carácter privativo, y hoy en día tal vez habrá 1 o 2 juzgados en el interior que todavía tengan una jurisdicción mixta, especialmente con el ramo de familia. Quedaron algunos juzgados rezagados en donde se juzga familia y se juzga laboral, pero ya son casos muy raros. En todos, la jurisdicción en este momento es privativa, porque como decíamos, la facultad de juzgar que impone lo que es la jurisdicción se convierte en exclusiva para que sea ejercida en el ámbito del derecho laboral. Es ahí, en el conocimiento laboral, en donde el juez tiene jurisdicción, y es privativa porque es exclusivamente para juzgar dentro de ese ámbito. Lo mismo podríamos decir de otras jurisdicciones en otras áreas de la enciclopedia jurídica, ¿verdad? Que aunque no lo mencione, también son áreas privativas, porque el juez tiene la función de juzgar exclusivamente en el ámbito donde se le ha dado facultades para juzgar. Eso podríamos hablar de la misma jurisdicción penal, ¿verdad? El juez penal no puede juzgar otra cosa que no sea penal. Ya esa jurisdicción también se convirtió progresivamente, se fue convirtiendo en privativa, e igual la civil en muchos casos. Ahora bien, aparte del término jurisdicción privativa, ¿cuál es la naturaleza jurídica que corresponde a esa jurisdicción privativa, a la facultad de juzgar exclusivamente en el ámbito laboral? Pues la naturaleza que le corresponde es procesal, por lo mismo que citamos cuando hablábamos en los elementos introductorios del curso, de que esa facultad de juzgar que delega el Estado en quienes juzgan es una facultad delegada a través de la ley. Deriva de la ley la facultad. Juzgado, el Estado, mejor dicho, traslada esa facultad a quienes van a juzgar por medio de la ley. Entonces, en este caso es procesal porque la facultad de la que está siendo investido quien va a juzgar está siendo trasladada exclusivamente para ser ejercida en el ámbito del juzgamiento de los asuntos de materia laboral. Entonces, la naturaleza jurídica que corresponde a la jurisdicción en el ámbito del derecho del trabajo, en este caso la jurisdicción privativa, por lo que ya dijimos, es de naturaleza procesal, de naturaleza adjetiva. Muy bien. Ahora, la jurisdicción privativa como tal debe reunir algunos caracteres que son inseparables de ella. Esos caracteres son, por un lado, la improrrogabilidad. ¿A qué se refiere eso de que la jurisdicción privativa sea improrrogable? ¿Qué quiere decir que no se puede prorrogar la jurisdicción? Bueno, lo que quiere decir es que ningún juez especialmente, pero especialmente las partes como tal, porque ahí es donde intervenimos las partes en esta característica, en cuanto a que podemos desnaturalizarla o podríamos intentar desnaturalizarla, pero por eso es improrrogable. No podemos nosotros prorrogar la jurisdicción, entendida como la facultad de juzgar dentro de determinado ámbito que le corresponde al juez laboral, a otro juez del mismo ámbito o de distinto ámbito. Eso no importaría. Lo que importa acá es que la función de juzgar que ha encomendado el Estado a este juez para este asunto, en particular, para lo que vamos a poner a su conocimiento, le corresponde exclusivamente a él. Y yo no puedo prorrogar, es decir, no puedo desplazar esa facultad de juzgar que tiene este juez hacia otro. Solo porque a mí me convenga, entonces yo le prorrogo la jurisdicción, la facultad de juzgar, en otras palabras, y traslado el asunto que debe ser de su conocimiento a otro juez. Eso se llama prorrogar. Y especialmente puede ocurrir con jueces de distinta jurisdicción. Por ejemplo, un juez al que le corresponde conocer en lo laboral un asunto por razón de que en el lugar de ejecución de los servicios, ese es el juez al que corresponde conocer de cualquier conflicto que con motivo de la ejecución de los servicios dentro de un contrato de trabajo le corresponda conocer de ese conflicto surgido entre las partes. Pero entonces yo,
parte, podría ser yo el empleador, deseo llevarme un proceso derivado de un conflicto entre las partes del contrato por abandono, por ejemplo, de labores del trabajador, y deseo prorrogar la jurisdicción para que sea un juez de otra jurisdicción, de la jurisdicción civil, por ejemplo, y de un municipio vecino, de una circunscripción vecino, de un domicilio distinto al que le corresponde al juez que debiera conocer, y le trato de prorrogar la competencia sometiendo ante él el conocimiento de conocer el juez efectivamente debe conocer. Ahí que estoy haciendo, intentando prorrogar la jurisdicción, estoy trasladando la jurisdicción, la estoy desplazando del juez al que le corresponde, que está investido de esta para este caso en concreto, y estoy intentando desplazarla para que sea otro juez, el que mediante la acción de prórroga que yo estoy intentando, conozca. Entonces, eso está expresamente prohibido. Por eso una de las características de la jurisdicción es la improrrogabilidad. Yo no puedo atribuir jurisdicción a otro juez distinto de aquel al que efectivamente le corresponde conocer el asunto que yo voy a someter a su conocimiento. Por eso la improrrogabilidad es muy importante. Ahí tenemos una segunda característica que es la indelegabilidad. Aquí vamos a encontrar que cuando se trate de atribuir la facultad de juzgar dentro del ámbito de la jurisdicción, es a la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la Constitución, a la única que le corresponde investir de jurisdicción mediante la creación de los diversos tribunales, de los diversos ramos del país, a los jueces que van a juzgar en ellos. Entonces, cuando hablamos de la indelegabilidad, dice, se refiere a la imposibilidad de delegar la jurisdicción en otro juez, que aunque tenga jurisdicción, la misma se ejerza en otro ramo distinto del que pretende delegar. Aquí puede ocurrir exactamente lo mismo de allá. Yo delego la jurisdicción en otro juez, pero ahí ya no es alguna de las partes la que intenta hacer la delegación, sino es el mismo juez. Por ejemplo, un juez laboral que argumente estar colmado de casos, una mora judicial amplia del juzgado rebasado por sus capacidades, como ocurre en la realidad, aquí mismo los juzgados de la capital, y entonces al recibir para su conocimiento el trámite de alguna demanda en particular, el juez simplemente traslada el conocimiento de la misma a un juez de lo civil, ya sea del mismo domicilio o ya sea de un domicilio vecino, de una circunscripción vecina. Le delega la función para conocer sobre ese caso en particular que no puede conocer otro juez que no sea él. ¿Por qué? Porque es indelegable. El juez no puede atribuirle a otro solo por la razón que sea. En este caso, el ejemplo es porque el tribunal que preside está saturado, pero aún así no puede trasladarle a otro juez el conocimiento de un asunto que le compete conocer por ley. Entonces ahí lo que está haciendo es delegar. Está delegando la jurisdicción, la facultad que le corresponde a él de juzgar, en este caso en particular, se la delega a él a otro juez. Aquí no intervienen las partes, ¿verdad? En el caso de la improbabilidad, sí. Ahí sí normalmente los ejemplos que se citan son las partes las que intentan prorrogar la competencia. Aquí no, o prorrogar la jurisdicción, mejor dicho. Aquí no. Aquí la acción de tratar de delegar puede ser de un juez hacia otro. Aquí no intervienen las partes. Pero en todo caso, también la jurisdicción aquí es indelegable. Como decíamos, solo la Corte Suprema de Justicia es la única que tribunales dentro de nuestro ordenamiento. Y por consiguiente, es también solo la Corte Suprema de Justicia la que puede atribuir, por delegación del Estado, por supuesto, a través de la ley, la facultad de juzgar en los diversos órganos jurisdiccionales que vaya creando. Y aquí viene la exclusividad, que era a lo que me refería cuando hablaba del término jurisdicción privativa de trabajo. Esa es la tercera característica de la jurisdicción. ¿A qué se refiere la exclusividad en el tema de la jurisdicción? A lo que decíamos, ¿verdad? A la facultad de impartir justicia que en el ámbito del derecho procesal del trabajo se ha conferido en exclusiva como atribución a los jueces de trabajo y previsión social.
derivado de ese mismo carácter privativo que decíamos, que es que el que permite, o el que busca, mejor dicho, que los jueces de trabajo solo juzguen en el ámbito laboral, que no puedan juzgar en otro ámbito que no sea el de trabajo. Por eso es exclusiva la jurisdicción. Ética fundamentalmente busca la especialidad en el ejercicio de la judicatura, la cual es muy saludable, ¿verdad? La cual incluso se debiera de observar desde el ingreso a la carrera judicial. Los concursos para jueces de paz, que es de donde parte la carrera judicial incipiente que tenemos aún en Guatemala, debiera de empezar por especialidad de ramo. Los concursos deberían de ser para jueces de paz en lo laboral, para jueces de paz en lo penal, para jueces de paz en lo civil, para que el juez se especialice desde el momento en que entra a la carrera judicial. Ya no estamos a estos jueces todistas o para jueces que entren con la concepción de que quieren ser jueces penales y después por una desgracia del destino vayan a parar de jueces laborales en donde se sientan tan desadaptados que hagan también de la impartición de la justicia una verdadera tragedia para las partes. Entonces, al juez hay que buscar especializarlo desde el principio, y eso tiene que ser desde su propio ingreso a la carrera judicial. Desde ahí debe observarse la especialidad en el conocimiento del ramo dentro del cual van a juzgar. Muy bien, no sé si estamos claros ahí con las 3 características de la jurisdicción. Lick, yo solo tengo una duda con respecto al principio anterior. Bueno, al carácter. A ver. ¿Qué pasa con los trabajadores del Estado? Porque ellos acuden a una oficina nacional de servicio civil, si no estoy mal. No directamente. Sí, pero es que la oficina de servicio civil no es un tribunal. Lo que ocurre en el ámbito del servicio público es que cuando se demanda despido directo e injustificado, constituye presupuesto procesal para demandar ante los tribunales de trabajo, agotar primero una instancia administrativa mediante recurso de apelación ante la Junta Nacional de Servicio Civil. Okay. Ese es el procedimiento. Eso no tiene nada que ver con la jurisdicción. Okay. Eso es simplemente un presupuesto procesal que impide que yo, como trabajador del Estado, despedido directa e injustificadamente, de primera intención me vaya, después de ser despedido, a presentar una demanda ordinaria ante un tribunal de trabajo si antes no he agotado el planteamiento de un recurso de apelación, conocer la Junta Nacional de Servicio Civil para resolver si mi despido fue arbitrario o no. Hasta después de que se resuelve ese recurso, yo puedo ir ante un tribunal de trabajo a promover esa demanda. Por cierto, que de acuerdo con el artículo 80, y esto ya lo debiéramos de estar manejando, con el artículo 80 de la Ley de Servicio Civil, ese juicio liso y llano, en donde un servidor público demanda despido directo y justificado, es un juicio de única instancia, precisamente porque como se le sometió a cumplir el presupuesto procesal de agotar la instancia previa administrativa del recurso de apelación ante la Junta Nacional de Servicio Civil, entonces la ley ha determinado en la Ley de Servicio Civil que ese juicio para demandar despido directo e injusto sea de una instancia. Después, por supuesto, de haber agotado esta instancia administrativa de la que hablamos. Esto me imagino, el trabajo 1 se tuvo que haber por lo menos pincelado, ¿verdad? Pincelado para que aquí ya no se sienta como una sorpresa, pero la única diferencia entre un juicio por despido directo e injustificado promovido por un trabajador del servicio privado y el promovido por un trabajador del servicio, la doble instancia, que en el que promueve el trabajador del servicio privado, ese sí se somete a las dos instancias y con ningún presupuesto procesal previo. Mientras que el que promueve el trabajador del Estado, que ha sido también despedido directa e injustificadamente, no se tramita instancia, sino únicamente en una instancia, pero tiene el cumplimiento del presupuesto procesal de agotar el recurso de apelación ante la Oficina Nacional de Servicio, ante la Junta Nacional de Servicio Civil, mejor dicho, para que una vez agotado este presupuesto, entonces se pueda promover en única instancia el reclamo. Esas son las diferencias entre un juicio y otro. Los dos son juicios por despido, pero uno es de doble instancia y el otro es de única instancia. Bien. La organización de los tribunales de trabajo y previsión social. ¿A qué se refiere esto? A los diversos niveles en que los tribunales de trabajo se van a organizar para conocer de los reclamos producidos por el incumplimiento de las normas contenidas en los contratos o relaciones de trabajo y también
los conflictos que se susciten derivados de las diversas relaciones puedan existir dentro del ámbito de trabajo y que puedan constituirse después en objeto para demandarse precisamente en la vía del juicio ordinario que vamos a empezar a ver el lunes. Entonces, los niveles en que van a conocer los diversos tribunales de trabajo, el ordenamiento establecido dentro de trabajo. Y así tenemos, por ejemplo, que en materia procesal individual, que es lo que estamos estudiando en este semestre, ¿verdad? Derecho procesal, trabajo 1 es derecho procesal individual, conforme el contenido que ya vimos al principio del curso. En individual vamos a encontrar 3 niveles de organización de los tribunales de trabajo. El primer nivel de organización lo van a conformar los juzgados de paz de la social, de acuerdo con el artículo del Código de Trabajo, que conoce siempre y cuando no concurra, esto hay que poner mucha atención, siempre y cuando no ocurra ninguna de las circunstancias que están enumeradas aquí en esta diapositiva. La que no tiene que concurrir es que la cuantía del asunto sobre la que pueda conocer un juez de paz en el ámbito laboral no sea superior a los 3.000 quetzales. Esa es una grave limitación para que los juzgados de paz conozcan. Prácticamente es muy raro encontrar una cuantía inferior a los 3.000 quetzales o igual a los 3.000 quetzales en la discusión de un juicio ordinario laboral. Las discusiones por despido, por muy ínfimas que sean, superan los 5 o 10.000 quetzales, por muy ínfimas que sean. Y entonces este es una situación que es difícil de encontrar, un conflicto que pueda ser discutible en el ámbito de un juicio laboral cuya cuantía menor a los 3.000 o igual a los 3.000. Entonces, lo primero que no tiene que ocurrir es que la cuantía del asunto sobre la que se pretenda hacer conocer al juzgado de paz sea, o no sea, mejor dicho, superior a los 3.000. Eso es lo primero. Y el segundo aspecto que tampoco debe concurrir es que en el lugar, mejor dicho, en donde existe la sede del juzgado de paz, no necesariamente también juzgado de trabajo y previsión social. ¿Por qué? Porque si el juzgado de paz coexiste en el mismo lugar con un juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, ahí simplemente el juzgado de paz no conoce. Entra a conocer de esos conflictos de naturaleza individual, por muy pequeña que sea la cuantía, entra a conocer el juzgado de primera instancia. Entonces, para que un juzgado de paz pueda conocer en el primer nivel de organización de los tribunales de trabajo, la cuantía debe ser superior a los 3.000, en primer lugar, y además no debe de existir en el lugar juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. Porque en el hipotético caso de que la cuantía sobre la que va a conocer el juzgado de paz sea inferior a los 3.000, pero en el lugar exista un juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, igualmente, aunque la cuantía no superara los 3.000, como hay juzgado de instancia en el lugar, el que conoce sobre la cuantía, no importa. El juzgado de instancia conoce sin límite de cuantía. A partir de los 101 quetzales en adelante, el juzgado de instancia es el competente para conocer. De tal cuenta entonces que donde hay juzgado de instancia, aunque haya juzgado de paz, ahí no conoce por estas razones que estamos expresando. Entonces este es el primer nivel de organización de los tribunales de trabajo. El segundo nivel lo conforman los juzgados unipersonales y pluripersonales de trabajo y previsión social. Estos son los que conocen, como decíamos, a partir de cumplir la cuantía de 101 quetzales en adelante, tal y como lo establece el artículo 292 del Código de Trabajo. ¿Por qué decimos que son juzgados unipersonales y pluripersonales? Pues bueno, antes de una reforma con la que personalmente no congenio, los juzgados de trabajo de primera instancia de trabajo y previsión social eran unipersonales, es decir, eran juzgados con un solo juez. Pero a raíz de una reforma producida más o menos hace 2 años, nos hizo retroceder, en opinión personal, se creó la figura de los jueces, de los juzgados pluripersonales de trabajo y previsión social, integrados por más de un juez. Hoy encontramos, por ejemplo,
En los 15 juzgados que existen aquí en la ciudad de Guatemala, correspondientes al departamento de Guatemala, los 15 juzgados de instancia, encontramos en cada uno de ellos un juez A y un juez B. Por eso los juzgados se convirtieron en juzgados pluripersonales. De unipersonales pasaron a pluripersonales. Claro, eso no ha operado así todavía. Hay un área grande de territorio en donde todavía los juzgados siguen siendo unipersonales. No ha llegado todavía la reforma esta que los convirtió en pluripersonales, porque lógico, esto necesita la contratación de nuevos jueces para ese ámbito, y esto impone selección, que es una de las cosas que yo he visto dentro de lo más crítico que he podido yo advertirle a esta reforma, es precisamente que la selección para los jueces B, para determinar quiénes van a ser los jueces B en cada juzgado, ha sido lo más crítico, con sus honrosas excepciones. La mayor parte de jueces seleccionados han llegado del ámbito penal, y cuando les corresponde juzgar en el ámbito de trabajo es una verdadera tragedia, porque no entienden casi nada de eso. Hay mucha diferencia entre el juez que se creó entre lo penal, más si se creó infundido por aquellas cátedras fantasías de derecho penal que reciben ustedes en la facultad y que tengo que criticar porque la verdad ciertas. Ese juez penal piensa solo en eso, cuando en su realidad ingresó a la carrera judicial por ahí, le transforman su realidad y lo paran nombrando en un juzgado de trabajo, es otra situación completamente diferente, que el juez podrá aprender, no lo dudo, tardará sus buenos años en aprender, y mientras tanto es la justicia la que se desgasta. Entonces, estos juzgados, el segundo nivel de organización de los tribunales de trabajo, son los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, que ahora son, en algunos lugares del país, la capital, son pluripersonales, porque en cada juzgado hay más de un juez. Actualmente hay 2 jueces. Por Guatemala hay 2 jueces. Honduras, que era el único que tenía un modelo así, para mí primitivo, tiene juzgados de estos hasta con 5 jueces en un juzgado, porque es el modelo pluripersonal, que supuestamente permite que en un juzgado con el mismo número de personal, porque eso es lo insólito, con el mismo número de personal, de oficiales y notificadores, y un solo secretario, el juzgado pueda dictar más sentencias, a manera de ir combatiendo la mora. La verdad es que eso se vuelve muy relativo. Pero el tema entonces es que estos juzgados de instancia, como ya decíamos, a partir de los 101 quetzales en adelante, tienen competencia para conocer de todos los conflictos de naturaleza individual, tal y como lo dice la diapositiva. Conocen de todos aquellos conflictos individuales originados con ocasión de la relación de trabajo, en primer lugar, de todos aquellos conflictos derivados de la aplicación de reglamentos y leyes de trabajo, de los conflictos originados por el incumplimiento de reglamentos, leyes de trabajo y del propio contrato de trabajo, por supuesto, y de todas las cuestiones de orden contencioso que surjan con motivo de las resoluciones emitidas por la Seguridad Social. Estos van a ser aquellos famosos juicios que en Derecho del Trabajo 1 se citan de manera referencial, los conflictos que surgen entre la previsión social y los afiliados a la misma. Estos son los juicios, los famosos juicios en materia de previsión social, que también van a ser competencia de los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social. Entonces, este segundo nivel de organización de los tribunales de trabajo, conformado por estos juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, ahora pluripersonales, en algunos casos, como lo decíamos, es el nivel de mayor importancia, porque es el nivel en el que recae también el mayor nivel de competencias, por todos los objetos que pueden conocer estos juzgados en cada una de las acciones pretendidas por las partes. Como pueden ustedes ver, es bastante la competencia que cada uno de estos juzgados en este nivel, como decíamos, son los juzgados de primera instancia, van a poder o van a tener que desarrollar. Y ahí tenemos el último nivel de organización de los tribunales de trabajo. Hay que estar atentos a que, como lo hemos venido explicando, la organización de los tribunales de trabajo prácticamente nos simula un edificio de 3 niveles, ¿verdad? En el nivel más bajo tenemos los juzgados de paz, que ya mencionamos. En el nivel intermedio tenemos los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, que son los que acabamos de abordar. Y en la cúspide de ese inmueble de 3 niveles que simula la organización de los tribunales de trabajo, tenemos las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social,
que están precisamente normadas en los artículos del 300 al 302 del Código de Trabajo. El esquema dentro del Poder Judicial, la organización dentro del Poder Judicial se distribuye del Tribunal Superior más alto en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, que es precisamente la Corte Suprema de Justicia, para pasar después a la Corte de Apelaciones, que está en el segundo peldaño de la organización del Poder Judicial, que se conforma por todas las salas de la Corte de Apelaciones que existen dentro del ámbito judicial. Ahí están no solo las de trabajo, sino están también las de lo penal, las de lo civil, las de familia, las de lo contencioso administrativo, las de lo económico coactivo. Eso se llama Corte de Apelaciones. Entonces estas son, por eso se llaman así, estas son las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que en este formato que estamos explicando de organización de los tribunales de trabajo y previsión social conforman el nivel más alto de organización y, por consiguiente, de conocimiento en el ámbito del derecho procesal individual del trabajo. A estas salas de apelaciones de trabajo y previsión social les corresponde el examen de alzada o de segundo grado de todo lo resuelto en primera instancia por los tribunales de trabajo y previsión social. ¿Qué quiere decir esto? Que en examen de apelación, las salas de la Corte de Apelaciones van a conocer primero los fallos que haya podido dictar un juzgado de paz en materia de trabajo y previsión social, en aquellos casos donde haya podido conocer, ¿verdad? Tal y como ya dijimos al hablar de las limitaciones. También las sentencias, todas las sentencias dictadas por los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, contra las que se haya instado el recurso de apelación, que vamos a conocer ya en trámite del proceso, van a ser examinadas en segundo grado, en alzada, como se conoce el recurso, van a ser examinadas por las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Esa va a ser fundamentalmente la competencia que le atribuye la ley a las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El examen de apelación, ¿verdad? El examen superior, el examen de alzada. Ese va a ser, o esa va a ser la función fundamental de las salas de la Corte de Apelaciones. Ahora, hay dos excepciones que nosotros tenemos que manejarlas desde ahora, porque así es, ¿verdad? Estas excepciones se constituyen en aspectos rebuscados dentro de la ley, que muchas veces son preguntas de examen privado. Son tan rebuscadas que a algunos examinadores les gusta, especialmente a los examinadores que examinan privado, que les gusta buscar preguntas rebuscadas que a veces ni ellos mismos saben. Preguntan precisamente cosas que saben que el estudiante, si no es que además no tuvo un profesor que se lo explicara, no las va a saber. Entonces estas situaciones son importantes porque son excepciones a la regla general. Como decíamos, la atribución para el conocimiento a las salas de trabajo y previsión social es la del examen en apelación, la revisión de lo resuelto en primera instancia por los tribunales de trabajo. Esa es su función general. Ahora, ¿qué excepciones encontramos al conocimiento de las salas de trabajo y previsión social como tribunales de examen o tribunales de apelación? ¿Qué excepciones encontramos? Pues bueno, aquí están. La primera que encontramos es el que conversábamos hace un momento con el compañero que tomó la palabra al principio, relacionado con el juicio ordinario de única instancia promovido por despido directo e injustificado por un trabajador del Estado, de acuerdo con el artículo 80 de la Ley de Servicio Civil. Esa es la primera excepción. ¿Por qué es excepción? Porque ahí la sala no va a fungir como tribunal de examen o tribunal de alzada para revisar lo resuelto en primera instancia por los juzgados de trabajo y previsión social, sino va a fungir como tribunal de única instancia. Quiere decir que va a conocer en un juicio de una sola instancia que no tiene también o que no es susceptible también de ser impugnable y de someterse a una segunda instancia en la que se examine lo resuelto por la sala en función del tribunal de primer grado. Entonces acá esta excepción se refiere a que las salas, en este caso en concreto del artículo del Servicio Civil, no van a conocer como tribunales de examen, sino como tribunales de única instancia para efectos de conocer el juicio por despido directo e injustificado promovido por un trabajador del Estado.
Y ahí tenemos el segundo caso de excepción. Ese lo vamos a ver desde el segundo semestre de este año, si Dios lo permite, que tiene que ver porque es de procesar colectivo, ese ya no es de procesar individual, pero la cito de una vez para que lo tengamos claro, porque estamos hablando de la organización de los tribunales de trabajo y es pertinente citar esa excepción acá. ¿A qué se refiere esa excepción? A el conflicto colectivo, así se llama ese proceso, lo vamos a aprender como decíamos, en el segundo semestre, al conflicto colectivo promovido por trabajadores sindicalizados del organismo judicial, en los que las salas de la Corte de Apelación, por forma de la organización de los tribunales de trabajo, El papá le dijo que mejor lo llevaba. no funcionan Perdone, pueden como apagar su tribunales de examen. micrófono. Que yo lo he apagado 3 veces el micrófono a la misma persona, pero lo estaba haciendo sin llamar la atención, pero qué bueno que alguien ayuda a pedir que por favor apaguen sus micrófonos, porque si no se interrumpe de veras la atención. Yo por eso he pedido que mantengan a los niños lejos de los ordenadores y de los teléfonos para que no se abran los micrófonos accidentalmente. Entonces, estábamos hablando del segundo caso de excepción, que es el del conflicto colectivo que plantean los trabajadores del organismo judicial en contra del Poder Judicial, en donde las salas no funcionan como tribunales de examen o tribunales de apelación, sino van a funcionar como tribunal de primera instancia. En el primer caso de excepción era como tribunal de única instancia, ahora es como tribunal de primera instancia. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el artículo 6 del decreto 7186 que establece esta excepción, que es la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado, el conflicto colectivo promovido por los trabajadores sindicalizados del organismo judicial se tramita en doble instancia, con diferencia de que en primera instancia no conoce un juzgado de primera instancia, sino una sala de apelaciones de trabajo y previsión social es la que funge como tribunal de primer grado, y en apelación, aunque parezca insólito y contradictorio, en apelación, el trámite de lo resuelto por las salas en calidad de tribunales de primera instancia dentro del trámite de estos conflictos lo conoce la Corte Suprema de Justicia en pleno. Siempre se ha objetado que eso se regule así, porque en esos casos la Corte puede asumir el papel de juez y parte. De hecho, ya en la historia lo asumió una vez, en el año 96, a partir de la huelga de hecho de los trabajadores del organismo judicial. La Corte se constituyó varias veces en un tribunal de apelaciones que constantemente revisaba lo resuelto en relación a un conflicto donde ella era parte por las salas de trabajo y previsión social. Es cierto, es contradictorio, no debiera de ser, pero así está regulado. Y esta es la excepción que también tenemos que manejar. Entonces, en estos dos casos que están aquí anotados en esta diapositiva, vemos que las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social no fungen como tribunales de examen o como tribunales de lo resuelto en primer grado por los demás tribunales de trabajo, sino fungen en un caso, en el primero, como tribunales de única instancia y en el segundo como tribunales de primera instancia. No sé si estamos claros ahí, jóvenes. Bien. Ahora, esto solo para darle una pasadita, porque cuando veamos en el segundo semestre el curso de Derecho Procesal del Trabajo 2, que es el procesal colectivo, vamos a volver a reiterarlo. En materia procesal colectiva del trabajo tenemos 2 niveles de organización de los tribunales. Ahí desaparece de ese edificio de 3 niveles simulado del que veníamos hablando para entender los 3 niveles en que se organizan los tribunales de trabajo en materia procesal individual. Ahí no existe la posibilidad de que los juzgados de paz puedan conocer. De entrada, esos juzgados quedan fuera por la cuantía de los asuntos en materia procesal colectiva, que es evidentemente abismal en cuanto a la diferencia. Ahí no hay la sola posibilidad de que se parezca en nada una cuantía que corresponde a un proceso en materia procesal colectiva del trabajo a una cuantía inferior a los 3.000 o igual a los 3.000. Entonces, de hecho, aquí esa posibilidad de que los juzgados de paz puedan integrar un nivel de organización en materia procesal colectiva queda fuera de todo contexto. Entonces, aquí solo vamos a encontrar los juzgados unipersonales de primera instancia de trabajo y previsión social en el primer nivel de organización, que son los que van a tener mayor atribución de competencia para el conocimiento de los conflictos colectivos, y en el nivel de arriba, o segundo nivel, vamos a encontrar a las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que son las que van a examinar todo lo resuelto
por los tribunales de trabajo y previsión social en primera instancia en relación a estos procesos colectivos que se dan dentro del ámbito del derecho procesal colectivo del trabajo. O sea, esta lámina la cito así rápida, porque como decíamos, la vamos a ver despacio en el segundo semestre, ¿verdad? Esto solo para tener referencia de que los tribunales de trabajo se organizan en materia procesal individual en una procesal colectiva, en otra. Quisiera saber si hay dudas ahí antes de entrar al tema de la competencia, que es bastante, este tema es bastante especial. Bien. Sí, licenciado, disculpe, a mí no me quedó claro lo de las excepciones. En las excepciones, la primera excepción, que es la que, como usted dijo, no me queda claro, no sé si me lo puede explicar de alguna otra manera, porque la verdad no le entendí. O sea, no. Bueno, lo que yo quisiera es que siempre las preguntas sean aquí, inmediatas, para que no tengamos que estar retrocediendo, ¿verdad? Ahora casi que no llega la pregunta. Entonces, por eso siempre insisto que preguntemos. Las salas, como ya se dijo, vamos al tema, las salas son a las que corresponde el tercer nivel de organización de los tribunales de trabajo en materia procesal individual. Hice ver que eran 3 niveles, que empezaban por el juzgado de paz, después de instancia, que ahora son pluripersonales en ya buen número de jurisdicciones territoriales y están tendientes supuestamente a convertirse todos en pluripersonales. Entonces, en el caso de las salas, ya dijimos que la atribución de las salas es juzgar, ¿verdad? Juzgar sobre el examen de lo resuelto por juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social. En otras palabras, las salas tienen por función examinar en segundo grado lo resuelto por los tribunales de trabajo y previsión social en primera instancia. Es un examen de alzada, así se llama. Muy bien, esa es su competencia general. Por favor, apaguen sus teléfonos, señores. Bueno, entonces, porque si no, no vamos a poder, no va a entender el compañero aquí de todos modos, porque con tanta interrupción es muy difícil. Entonces, las excepciones, ¿a dónde van dirigidas, jóvenes? Pongamos atención en esto. ¿Por qué es excepción? Porque la regla es que las salas sean tribunales de examen para revisar lo resuelto por los juzgados de primera instancia. Y conforme en eso, confirmar, modificar o revocar lo que estos resolvieron. Esa es la regla. ¿Por qué es excepción este caso, el literal A que aparece acá, a esa regla? Porque en este caso en concreto, la sala no va a examinar lo resuelto por un tribunal de primera instancia, sino va a conocer en función de tribunal de única instancia. ¿Qué quiere decir eso? Que la sala no va a conocer por virtud de que le eleve un expediente que antes fue conocido por un tribunal de primera instancia, sino va a conocer, abocándose el conocimiento, de un juicio instaurado para que se conozca en única instancia por ella misma, en función de tribunal de única instancia. Al ser un juicio de única instancia, es inapelable, por eso es juicio de única instancia. Entonces, se convierte la sala en un tribunal que tramita un proceso de única instancia, que no va a ser susceptible además de ser revisado en un ámbito superior por ningún otro tribunal. Esa es la diferencia. No sé si estamos claros. Claros, licenciado. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces vamos a la competencia. Competencia en materia procesal. ¿Qué es la competencia un poco? La jurisdicción es la facultad de juzgar, ¿verdad? Es la facultad de juzgar que el Estado delega la persona de quien juzga. Esa es la jurisdicción. La facultad. Ahora, ¿qué es la competencia? La competencia debe entenderse aquí en lo laboral, especialmente, como el ámbito territorial dentro del cual se va a ejercer la función de juzgar. Repito, el ámbito territorial dentro del cual se va a ejercer la función de juzgar. ¿Por qué? Porque la competencia aquí, como lo vamos a ver, se determina casi siempre por razón de territorio.
Entonces la competencia se va a convertir, ¿verdad?, en la delimitación de ese ámbito territorial dentro del cual el juez de trabajo está facultado para juzgar. Esa va a ser la competencia, el ámbito territorial dentro del cual el juez de trabajo va a juzgar. Ahora, nosotros vamos a encontrar que para efectos de la competencia existen algunos factores, antes de entrar a las reglas de la competencia, que están contenidas en el 314 y 315, existen algunos factores que, de acuerdo con el Código de Trabajo, son los que determinan cómo se debe distribuir y atribuir la competencia a los tribunales de trabajo. Estos factores están normados todos en el artículo 388 del Código y están enumerados aquí. Primero, la concentración de trabajadores que exista en cada área geográfica del territorio. Es decir, ¿cuántos trabajadores tenemos en cada área geográfica del país? Quiere decir, la B dice la industrialización o número de industrias que exista en cada área geográfica del país. Es decir, primero el número de trabajadores, después qué número de industrias existe en cada área geográfica del país. En el C encontramos el número de organizaciones sindicales, tanto de trabajadores en cada área geográfica del país. Y por último, un cuarto aspecto, encontramos el informe que en relación a los tres aspectos primeros que mencionamos, que están en el 388 del Código de Trabajo, debe rendir a la Corte Suprema de Justicia el Ministerio de Trabajo y Previsión Social después de oír a la Inspección General del Trabajo. Esto porque es el Ministerio de Trabajo, como responsable de la Organización Administrativa de Trabajo, el ordenamiento legal guatemalteco, responsable de compilar toda esta información referente a cuántos trabajadores hay por región, cuántos sindicatos de empleadores y de trabajadores hay por región, cuántas industrias hay por región. Eso le compete al Ministerio. Entonces el Ministerio de Trabajo hace un informe, le da audiencia a la inspección para efectos de recabar ese informe y posteriormente lo somete a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte esté en la capacidad de atribuir la competencia necesaria entre los tribunales de trabajo que sean necesarios crear por cada región del país. A eso obedece este artículo 388, que como decíamos, está 288, mejor dicho, 288 está vigente y tiene plena aplicación, y no debemos de olvidar que su aplicación depende los criterios que la Corte Suprema de Justicia va a utilizar para atribuir la competencia de los diversos tribunales de trabajo. Ahora sí veamos las reglas de la competencia. Primero veamos los caracteres de la competencia, que van a ser bastante parecidos a las características de la jurisdicción, solo que aquí aplicadas a lo que decíamos, a el ámbito geográfico dentro del cual el juez va a juzgar. Primero, la improrrogabilidad. Esta es una muy importante. Ya lo explicamos cuando hablábamos de la jurisdicción, y aquí tiene una explicación similar. Aquí la improrrogabilidad de la competencia se va a entender como la imposibilidad de trasladar de un juez a otro el conocimiento de un asunto que le compete por ley y por competencia territorial al primero, aunque se trate en ambos casos de jueces de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy el juez de trabajo, y aunque alguien venga a instar ante mi conocimiento el trámite de una acción corresponde a lo laboral, yo pueda advertir que lo que se está instando acá es de conocimiento de otro juez, quizás de un municipio vecino, quizás de una jurisdicción vecina, también de lo laboral, pero es todo de él, no mío. ¿Por qué? Porque lo primero que debo de establecer es si, por razón de territorio, es a mí a que me compete conocer o le compete conocer al juez de la vecindad. Y lo que están intentando hacer es traerse para acá el conocimiento de un asunto que le correspondería conocer a él. Pretendiendo que lo conozca yo, porque yo también soy juez de trabajo, pero no tengo facultad para juzgar dentro de aquel ámbito territorial, que es en todo caso en donde se produjeron los conflictos que están originando la instauración de este proceso que pretende que yo conozca. Entonces ahí, ¿qué está haciéndose?
En ese caso, alguien está intentando prorrogar la competencia, que como bien lo dice la diapositiva, le corresponde al juez para pasármela a mí. Pero en realidad, el que debe conocer es el juez de la jurisdicción vecina, que aunque también es un juez de lo laboral, por razón de territorio, es a él al que le conoce, al que le compete conocer, y ya lo vamos a ver por qué. Por ejemplo, adelantándome un poco a la primera regla, la regla general de la competencia. Hay una regla general de la competencia que dice que es preferible a cualquier otro juez de trabajo el juez de trabajo del lugar en donde se hayan ejecutado los servicios, en donde se hayan prestado los servicios, en otras palabras. Entonces, ¿qué tal si viene aquí conmigo a pretenderse instaurar una demanda de la que yo advierto que los servicios que prestó este trabajador que intenta provocar que yo me aboque el conocimiento de su demanda, fueron prestados en el departamento de Escuintla y no aquí en Guatemala? El mismo contrato permite establecer que la ejecución de los servicios se da allá a lo largo de toda la relación. Entonces, ¿cómo me puedo yo abocar el conocimiento de una demanda en donde la ejecución de los servicios es evidente que no fue dentro del territorio dentro del cual está ubicado el tribunal que yo presido y por consiguiente no es un objeto que me corresponda conocer a mí? ¿Qué estaría pasando en ese caso? Que ahí se está tratando de prorrogar la competencia. Se está tratando de que le corresponde al juzgado de Escuintla prorrogármela a mí, para que yo conozca de un asunto que le compete conocer a él por razón de la que es territorial, que dice que es preferible y competente a cualquier otro juez de trabajo donde se ejecutaron los servicios. Yo no puedo, por esa regla territorial, no puedo abocarme el conocimiento de este asunto, porque le compete a él. Ese juicio debe conocerse en Escuintla. Ahora, esta regla de improrrogabilidad, y con eso vamos a terminar por el día de hoy, esta regla o este carácter de improrrogabilidad de la competencia tiene una acepción importantísima en el primer párrafo del artículo 314, que se conoce como el pacto de prórroga. ¿En qué consiste eso del pacto de prórroga? En la posibilidad de que se pueda prorrogar la competencia siempre y cuando exista acuerdo en el contrato de trabajo entre patrono y trabajador para pagarla, y también si ese acuerdo pactado por las partes dentro del contrato resulta ser beneficioso para el trabajador. O sea, son dos, la posibilidad de que exista esa excepción a la improrrogabilidad. Lo primero, como decíamos, que exista un acuerdo trabajador y empleador dentro del contrato, en donde haya quedado establecido que en el caso, por ejemplo, de terminación injustificada del contrato, el trabajador quedaba en libertad de demandar ante un tribunal de trabajo distinto al que corresponde al lugar ejecución de los servicios. Ahí ya está la cláusula que permite la prorrogabilidad de lo que era improrrogable como regla. Pero además de eso, no basta con esa cláusula. Además de que debe constar ese acuerdo dentro del contrato, también ese acuerdo de prórroga de la competencia debe ser favorable al trabajador, en la medida en que esa prórroga, mandada ante un tribunal diferente al que hubiera correspondido por ser ahí en la ejecución de los servicios, resulte favorable al trabajador. ¿Cuál sería un ejemplo que podría ilustrar esto que estoy explicando? Supongamos que un trabajador que desde hace 20 años trabaja en una fábrica ubicada en el Mental de Huehuetenango. Hace 20 años que el trabajador labora allá, pero él siempre ha vivido en la ciudad de Guatemala. Él reside en la ciudad de Guatemala, que los viernes en la noche debe abordar un bus para venir en la madrugada el sábado aquí, pasar el fin de semana con su familia, y el domingo en la noche debe abordar un bus de regreso para volver a la prestación de sus servicios durante toda la semana en aquel departamento. Resulta que 20 años después el empleador lo despide directa y justificadamente. Y si nos atenemos a las reglas de la competencia que vamos a ver a partir del día lunes, ese trabajador tendría que demandar allá ante los tribunales.
del departamento de Huehuetenango, porque allá es donde ejecuta él la prestación de sus servicios. Si tomamos este mismo caso y le aplicamos el pacto de prórroga, supongamos que para ese caso, hace 20 años, cuando se suscribió ese contrato, el trabajador con su empleador pactaron que por virtud de que él reside en la ciudad de Guatemala, aunque ejecute sus servicios, Huehuetenango, él queda en libertad, en el caso de despido directo e injusto, de demandar en el Tribunal de Trabajo del lugar donde reside, es decir, ante el Tribunal de Trabajo del Departamento de Guatemala. Ahí se estaría cumpliendo en primer lugar el punto relacionado con que exista acuerdo dentro del pacto que permita prórroga. Y el segundo punto, ¿cuál sería? El de que esa prórroga resulte beneficiosa para el trabajador. Resultaría beneficiosa una prórroga para ese trabajador, porque evidentemente para este trabajador del ejemplo sería más favorable demandar donde él vive, en el departamento de Guatemala, y no mandar en Huehuetenango. ¿Por qué? Porque esto supondría, si tuviera que demandar en Huehuetenango, supondría que tendría que viajar para instaurar el juicio, para imaginarlo, para ir a las audiencias, con lo cual se generaría en su perjuicio un desgaste económico y material sin precedentes, que probablemente incluso hasta podía generar que el trabajador sin medios, ya despedido, sin ingresos, pudiera hasta abandonar de este proceso por no tener cómo sostenerlo. Entonces, en este caso, el ejemplo, se dan los dos presupuestos para poder generar esta excepción a la improrrogabilidad. Primero, el acuerdo en el contrato de trabajo entre empleador y trabajador que permite la prórroga. Y dos, que ese acuerdo plasmado en el contrato para prorrogar la competencia es favorable al trabajador en la medida en que a él le resulta mejor estar en el lugar de domicilio y tener que desplazarse ya sin relación laboral a tramitar un proceso al lugar en donde ejecutaba sus servicios, ubicado a casi 300 kilómetros del lugar donde reside. Ahí se cumplen los presupuestos de pacto de prórroga de la competencia pueda tener efectos. Sí, compañera, dígame. Elba Gabriela, usted preguntaba. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Sí, licenciado, muchas gracias. Para que este de prorrogabilidad, ¿tiene puestos o se puede su uno? No. Es decir, en el ejemplo que usted acaba de dar, decía que el trabajador en aquel momento lo pactó con su patrono, no lo hubiese pactado, y a pesar de eso, ¿se dan las otras demás circunstancias? ¿Se puede dar también o necesitan los dos puestos? No se puede, sin que medie acuerdo contenido en el texto del contrato relacionado a trabajador queda liberado de poder demandar en el lugar distinto al de ejecución de los servicios, no se puede, aunque resultara favorable para él el demandar en el lugar de su residencia, si no expare el acuerdo de prórroga, no se puede. Muchas gracias. No sé si lo escuchó. Sí, lo escuché. Muy bien, jóvenes. Son las 18:54. Ustedes tienen que ir a otro curso y yo tengo que apagar esto aquí para que reproduzca la grabación de la clase antes de entrar a la clase de la segunda hora. Entonces, obviamente tenemos que terminar. Solo quisiera reiterar dos consejos. Hoy hubo mucha distracción. Mucha gente con teléfonos abiertos, con ordenadores abiertos. Eso no nos ayuda. Yo les ruego, yo sé que es un esfuerzo difícil porque uno de los problemas de la administración de las clases por plataforma es que tenemos que convivir con nuestras familias, con nuestras mascotas, con todo lo que está dentro de la casa y con la clase además. Yo sé que cuesta, pero por favor tratemos de hacer un esfuerzo y como esto va a tardar todavía todo el año, es mejor que vayamos haciendo un espacito dentro de la casa o dentro del apartamento bastante más privado para evitar que los distractores puedan interrumpir las clases. Ese es el ruego que les hago. Yo sé que cuesta, para todos nos es difícil, ninguno estaba pensando en esto antes de la pandemia, pero es en este momento el escenario con el que tenemos que convivir y tenemos que corregirlo para evitar que otros dejen de atender por nuestra culpa. Y bueno, la misma súplica, por favor, de que leamos el protocolo que se les hizo llegar oportunamente, porque ya lo vamos a empezar a discutir seguramente el día lunes.
Entonces, por hoy es todo. Nos vemos el miércoles en el mismo horario, por favor, que descansen. De acuerdo, Gracias, licenciado. Buenas licenciado. Muy noches. buena clase. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches.